Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. Hablemos de Miguel Ángel y hablemos de su obra y su vida, pero previo, pues obviamente hay que hablar un poco del contexto, el marco histórico. Para empezar, pues un pequeño mosaico de algo de lo que hizo Miguel Ángel y de lo que iremos hablando. En el Renacimiento, el humanista les decía, ve al hombre como individuo, vale el individuo. En el Renacimiento hay una plena confianza en el hombre, antropocentrismo. Les presento a Giorgio Vasari, pintor, pero además de pintor, teórico y crítico de arte. Es uno de estos primeros críticos y teóricos profundos de arte en la historia. Teorizó de manera formal sobre el quehacer artístico de su época. Hubo cosas que describió Vasari que escuchó en años de vida de Miguel Ángel. Vasari dice que los primeros años de estudio en la escuela de gramática, digamos la escuela primaria, los tuvo Miguel Ángel en la escuela de Francesco de Urbino. Ese Francesco de Urbino estaba descrito como un humanista. El estudio que le recomendaron y al que fue a dar Miguel Ángel fue el de los hermanos Ghirlandaio, Domenico y David Ghirlandaio. Eran entonces dos hermanos que tenían reconocimiento. El contrato tiene fecha de 1 de abril de 1488. Miguel Ángel tenía 13 años y el contrato era por 3 años, en donde Miguel Ángel sería el ayudante de Domenico Ghirlandaio y Ludovico Buonarroti pagaría mensualmente una cantidad. Es el propio Domenico Ghirlandaio quien va a tomar a Miguel Ángel y otro compañero suyo y lo va a llevar al Jardín de los Medici, allá en donde se hablaba de pensamiento neoplatónico, allá donde tenía a estupendos escultores tallando mármoles para sus jardines. Y entonces lo lleva Ghirlandaio presentándolo como que, bueno, traigo a este muchacho que está muy bien preparado y pues yo creo que tendrá beneficios la familia Medici. Dijo Vasari que Miguel Ángel había estudiado muy a fondo a 3 artistas, a Giotto, a Masaccio y a Donatello. Verán ustedes que Miguel Ángel reproduce casi con exactitud la obra de Giotto. Muchos artistas aprendieron así, ¿no? Iban y copiaban la obra de maestros anteriores y así se aprendía. Estos dibujos los hace Miguel Ángel en 1490. El chamaco tenía 15 años. Este es de Masaccio y habría que ver el drapeado. Y el dibujo de Miguel Ángel también es de 1490. Vamos a quedarnos con los dos. A la izquierda, el mural de Masaccio. A la derecha, el dibujo de Miguel Ángel. Esta es una obra de Donatello, la Madonna Pazzi, mármol, bajo relieve de 1418. Vamos a ver lo que hizo Miguel Ángel. Miguel Ángel esculpe esta, su Virgen de la Escalera, en 1492. Los Medici, bueno, del jardín de Lorenzo de Medici y cómo es que llegó allí Miguel Ángel. Ya algo, habíamos hablado de cómo llegó allí por la, entrecomillada, recomendación de Domenico Ghirlandaio. ¿Se acuerdan que Ghirlandaio había recibido a Miguel Ángel allá en su estudio porque lo llevó su papá, Ludovico Buonarroti? Llevó a Miguel Ángel porque pues le recomendaban, le habían dicho que era un muchacho que tenía potencial de artista.
Y entonces acude al estudio de Domenico y supuestamente el convenio, el contrato era por 3 años, pero apenas al pasar poquito más de un año viene este desplante de Miguel Ángel, ¿no? En donde compara el dibujo que hizo él con el que había hecho el maestro Ghirlandaio y hasta se burla Miguel Ángel diciendo que su dibujo era mejor que el del maestro. Cuando en ese tiempo Domenico Ghirlandaio ya era un maestro que gozaba de prestigio, de reconocimiento, y este chamaco, ¿no? De unos 17 años, ya estaba sintiéndose mejor que él. Bueno, así es como Domenico Ghirlandaio toma a Miguel Ángel y lo lleva para que lo reciban allá en el jardín de los Medici. Mientras Miguel Ángel esculpía algo allí en el jardín pues, de Lorenzo, pues Lorenzo de Medici lo que hacía normalmente era ir y caminar por sus jardines y ver el trabajo que hacían los escultores que tenían allí en su jardín. Y entonces el joven Miguel Ángel, porque era muy, muy joven, estaba esculpiendo una especie de busto de un fauno. Y pasa por allí Lorenzo de Medici y llama la atención a Miguel Ángel diciéndole, oye, pues ¿qué no sabes que los faunos no tienen su dentadura completa ni perfecta como tú la estás esculpiendo? Obviamente Miguel Ángel pues, era muy, muy joven. Y entonces lo que hizo Miguel Ángel fue que un par de días después va y busca a Lorenzo de Medici para mostrarle ese fauno que estaba esculpiendo, al cual ya había mutilado algunos dientes y otros los había roto con la intención de que se vieran imperfectos. Y entonces Lorenzo de Medici queda muy contento, ¿no? Con el trabajo de este joven escultor. En esta pintura lo que vemos es a Miguel Ángel en el momento en que le está presentando a Lorenzo el Magnífico ese busto que estaba esculpiendo y Lorenzo el Magnífico queda muy satisfecho al ver que el joven escultor le hizo caso, lo escuchó y bueno, con ese gesto Miguel Ángel se ganaba, ¿no?, la simpatía de Lorenzo de Medici y entonces allí se quedaría Miguel Ángel en el palacio. Y había tenido Miguel Ángel una escasa formación de poco más de un año en el ámbito de lo artístico, como dibujante y como tallador en el taller de Domenico Ghirlandaio. Pero ahora va a tener poco más de formación allí en el taller porque va a quedar a cargo de un escultor llamado Bertoldo di Giovanni. Entonces llega Miguel Ángel y va a quedar, su tutor será Bertoldo di Giovanni. Pero además de eso, allí en el Palacio de Lorenzo de Medici, pues se hacían estas tertulias, estas charlas entre la clase intelectual y artística más destacada de Florencia, y Miguel Ángel estuvo en contacto con esa actividad. De modo que este personaje, el humanista que fue Miguel Ángel, pues evidentemente obtuvo la mayor parte de su formación allí, en el Palacio de Lorenzo de Medici. Esta escultura eh, es mucho más reciente, la realizó Emilio Socci en 1870, o sea, ya en periodo neoclásico, fíjense, ya a finales del siglo XIX. Y justamente representa a Miguel Ángel, solamente que aquí lo representa casi como un niño, esculpiendo el fauno del que les hablaba. Estos son algunos personajes de esos que formaban esta élite de pensadores, humanistas, neoplatónicos, que vivían en el Palacio de Lorenzo de Medici y que llevaban a cabo o que encabezaban estas discusiones de la intelectualidad de aquel momento. Vamos a reconocer algunos de ellos. Angelo Poliziano, bueno, era un humanista, poeta, pero además, imagínense, estaba a cargo de la educación de los hijos de Lorenzo el Magnífico.
Entonces, habrá sido un sujeto también destacado. Landino, Crisóforo Landino, también estudioso de los clásicos, estudioso de Dante y poeta. Giovanni Pico, filósofo también, tratadista, interpretó la filosofía de Platón y Aristóteles, adaptándola a una realidad cristiana como era en aquel momento Florencia. Bueno, estos son los personajes a los que el joven Miguel Ángel escuchó hablando de neoplatonismo. Vamos a quedarnos un momento con este personaje, con Angelo Poliziano. Este es quien en un momento fue con Miguel Ángel para decirle, oye, tienes que hacer una escultura más importante, algo como esto. Y Miguel Ángel dijo, no, ¿cómo que yo no estoy preparado para hacer eso, ¿no? Miguel Ángel tenía 16 años. No, no, tú puedes esculpir algo como esto que te muestro. Y Miguel Ángel decía, no, no estoy seguro de hacerlo. Y él es quien lo impulsa a llevar a cabo una de sus primeras obras. ¿De cuál obra estoy hablando? De esta. Cuando la termina, Miguel Ángel tiene 17 años. La batalla de los Lapitas y los Centauros. Es una pieza de mármol, no es muy grande la escultura, 80 por 90 centímetros. Vamos a ver una escultura del siglo I después de Cristo, después de ver esto. Miren, esto es un templo griego como cualquier otro, ¿sí? Pero lo que tienen normalmente los frisos de los templos griegos son esculturas como esta, altos relieves, como esta en la que un centauro enfrenta a un ateniense. Esta estructura cuadrada con un alto relieve en su interior se le conoce como metopa. El Partenón tenía 92 de estas esculturas. En donde se encuentran ahí en el friso, es una fotografía pues de otra de estas metopas eh, originales de ahí, del Partenón de Atenas. En el típico diseño de la arquitectura y de la escultura griega. Esto es una escultura romana, es una cubierta, es una tapa lateral de un sarcófago de época romana. Y miren la cantidad de personajes que se cruzan, que salen en un alto relieve muy, pero muy complejo. Este es del siglo I después de Cristo y estaba en el Palacio de los Medici. Obviamente Lorenzo de Medici pues, lo había comprado. Bueno, esta es escultura romana, siglo I después de Cristo. El que sigue, este, se ve claramente inspirado en aquella escultura romana que veíamos. El que estamos viendo abajo es de bronce y lo hizo el tutor de Miguel Ángel, Bertoldo di Giovanni, que por cierto, este Bertoldo di Giovanni fue alumno de Donatello. Vimos cómo Miguel Ángel en un momento recibió una influencia directa de Donatello. Bueno, pues resulta que su tutor y maestro, Bertoldo di Giovanni, fue alumno de Donatello. Esta escultura hace Bertoldo di Giovanni en 1475, el año en que nacía Miguel Ángel. El ahora su tutor esculpía esto. Entonces, con esas dos referencias, viéndolas allí en el Palacio de los Medici, visto esto, ahora vemos y entendemos de dónde sale esta obra de Miguel Ángel. Es un absoluto clasicista. Maravillosa pieza de mármol en la que este joven de 17 años parece que ya nos está mostrando cuáles van a ser algunas de las características de su código estético permanente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren el tratamiento de la figura humana, una obsesión que tendrá Miguel Ángel por el desnudo. Otra característica, los cuerpos contorsionados.
en movimiento intenso, unos que giran el torso, otros que se levantan, otros que se estiran. Esta obsesión de Miguel Ángel por el movimiento de la figura humana. Algo más, elimina objetos o elementos accesorios. Es decir, se centra nada más de la figura humana y trata de evitar todo lo demás, que no se parezca por ahí ni una lanza, ni una flecha, ni un carro de guerra, ni un árbol, nada. Solamente la figura humana. Y una característica más, miren cómo destacan en esta escultura algunos cuerpos que están perfectamente definidos, pulidos, esculpidos de manera extraordinaria, como el sujeto que domina la parte izquierda que está de pie con la pierna derecha adelantada, o el que está inmediatamente pegado a él de espaldas, con la espalda también perfectamente detallada. Baco. Escultura que realiza así entre 1496 y 1497. Entre julio, ¿no? Para ser exactos, de 1496 y por ahí de julio-agosto de 1497. Sí, es un contraposto, solamente que está muy, pero muy descompuesto. Está verdaderamente ebrio. Pues bueno, es Baco, el dios del vino y el placer. Entonces Miguel Ángel, así como había hecho ya una reinterpretación del contraposto o del contrapeso, pues ahora nuevamente lo hace. Miren cómo cumple con tener esa base grande, pesada, sobre la cual se pueda asentar la escultura para colocarla en el jardín del Cardenal Riario. Mide 2 metros, con todo y su base, mide 2 metros y 2 centímetros, algo así. 2 metros. ¿Sí? De modo que la escultura en sí, la figura humana, pues sí es tamaño más o menos natural, mide poco menos de 1,80, unos 70 y tantos, y la base, ¿no? La escultura lo que revela es un distanciamiento con el contraposto o el contrapeso clásico. Pero además hay algo muy raro, además de esta reinterpretación o esta versión libre de un contraposto que hace Miguel Ángel, además hay algo muy extraño. No era en ese momento muy usual hacer esculturas de tamaño natural de dioses paganos. El cliente es un cardenal, ¿de verdad? ¿Un Baco para su jardín? ¿El dios del vino y el placer totalmente desnudo para el jardín del cardenal? Como que cuesta un poco de trabajo de creerla, porque además son los finales del siglo XV. ¿Sí? Entonces, son cosas raras que hay detrás de este Baco y del propio cardenal Riario. La cabeza está inclinada, un poco caída, pero además inclinada hacia adelante. El tronco, cuando lo veamos de perfil, se ve un poco arqueado hacia atrás y tiene vientre, le sale la pancita. La postura no es recta, está francamente descompuesto. Cuando vamos viendo a la escultura desde otros ángulos, otra vez, coloquemos aquí el doríforo. Doríforo es el atleta con lanza. Eso es un doríforo. Veamos el doríforo de Policleto con un contraposto como Zeus manda. ¿Sí? Y vean como sí, es un contraposto, pero borracho, el de Miguel Ángel. Y además no le pareció muy bien al cardenal eso de que el kílix que lleva en su mano, en donde seguramente contiene el vino, bueno, pues eso puede estar bien. Pero ese sátiro, con esa piel como de jaguar o de X felino allí, y el sátiro ahí burlón y juguetón, tampoco le gustó al cardenal. Por supuesto que no. Vamos a ver desde otros ángulos el Baco. ¿Qué tal esta postura? No, 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 es que si Policleto ve esta escultura de Miguel Ángel, de verdad la hace pedazos, ¿no? Vasari,
Vasari, que era este teórico, crítico de arte y pintor, que además era un personaje de mucho peso, ¿no? Era lo que Vasari decía, bueno, era casi ley. Y Vasari dice, no critiquen al el Baco ebrio de Miguel Ángel. Lo que pasa es que, pues como neoplatónico que era, como humanista que era Miguel Ángel, entonces está retomando a Sócrates, quien atribuía a Dionisio el estado divino de las iniciaciones. O sea que Sócrates decía que Dionisio era el responsable de estar en un estado espiritual superior para iniciarse en la religión. Otros decían, no. Miguel Ángel esculpió a un Baco ebrio. Sin embargo, el estudio anatómico que hizo Miguel Ángel en el Baco es prácticamente perfecto. En cuanto a valores estéticos respecto a la creación, es verdaderamente extraordinario. Es perfecto el tratamiento de la piel y la suave condición de los muslos. La curvatura de las extremidades y articulaciones denotan un virtuosismo asombroso, diría Vasari. La ejecución como estudio anatómico es verdaderamente perfecta. Simplemente es perfecta la obra de Miguel Ángel. ¿Qué pasó? Pues nada, que el cardenal Riario le dice, oye, tu escultura está horrible. Yo no quiero esa escultura en mi jardín, así que te la llevas o consigues un comprador que se la lleve, pero yo no quiero esta escultura horrible conmigo. Bueno, y entonces resulta que una persona, también un rico banquero, pues se le ofrece. Obviamente conocía al cardenal Riario, este sujeto, Jacopo Galli, ¿sí? Y entonces Jacopo Galli, banquero, compra la pieza y se la lleva y le paga a Miguel Ángel. Vamos a contemplarlo de manera simultánea, esta mega escultura de Miguel Ángel. Puede ser que esta vista sea la más reveladora del desequilibrio que hay en la pieza, que además tiene su mérito, ¿eh? Que el punto de gravedad de la escultura no está a la altura del ombligo, alineada con el resto del cuerpo como hubiera hecho Policleto. Aquí se adelanta con el vientre, haciendo una ligera curva. Miren cómo, si ustedes ven el talón izquierdo de Baco, miren cómo es una línea curva, ¿sí? Que va hasta su nuca. Una escultura clásica no tiene por qué hacer eso. Miguel Ángel sí. La piedad de Miguel Ángel. Tenía Miguel Ángel 24 años cuando el cardenal de Saint-Denis, seguramente el segundo templo en importancia en Francia, Carlos VIII, entonces pues monarca francés, tiene la inquietud de que haya una obra de arte representativa de su reino en la Basílica de San Pedro y va a enviar a su intermediario, a su embajador, Jean Villeray, el cardenal, a que busque a ver quién va a hacer esa escultura o pintura, lo que sea, pero tiene que ser una obra magnífica, del tamaño de la representación y de la importancia del reino francés allá en Roma. Será una escultura increíble. Tendrá todas las condiciones plasmadas, pero además será la escultura en mármol más bella tallada jamás desde los tiempos clásicos. Entonces, allá va Jean Villeray, que entrega el anticipo, y allá va este también artista radical, obsesivo, que fue Miguel Ángel, a elegir el bloque de mármol de Carrara, que debía ser el perfecto para esta pieza. Como ven, Miguel Ángel se basó en esas piezas anteriores, ¿sí? La Vesperdil.
y retoma esta condición de la verticalidad de María, y no solamente una condición diagonal del cuerpo de Jesús, sino una diagonal que quiebra y toma ángulos. Miguel Ángel le imprime contraste, un fuerte contraste. Ya les he platicado del contraste que pretende Miguel Ángel en sus obras, un fuerte contraste cuando vemos el tratamiento que da a la ropa de María. Miren particularmente en sus piernas, parece que llevara una manta enorme cubriéndole las piernas. El drapeado en esa cubierta de las piernas de María es un poco tosco, ¿no? Es muy abultado y un poco tosco. El propio cuerpo de María es una persona robusta que contrasta con la sutil delicadeza de la piel de Jesús y lo esbelto de la figura de Jesús. La escena es dramática. Sin embargo, en el rostro de María se percibe mucha serenidad. Se ve muy joven María. Y le preguntaron, oye, pero Miguel Ángel, ¿cómo es posible que María luzca incluso hasta más joven que Jesús? La respuesta, bueno, pero ¿qué no saben? ¿Cómo las mujeres castas se conservan más frescas? Parece imposible que de un solo bloque de mármol, una roca enorme, amorfa, se pueda extraer esto, ¿no? Pero imagínense, para producir este drapeado que tenemos aquí en el manto que cubre la cabeza de María, quedó muy delgado. Y sin embargo, las formas que tiene, estas formas ondulantes, un mal golpe, pues se rompe el mármol. Pero tampoco puede golpearle demasiado suave, porque el mármol es una piedra muy dura. Y si pega demasiado suave, nada le pasará, nada rebajará. Una sensibilidad que contrasta con la intensidad del trabajo. Obviamente, es posible a través de una técnica perfeccionada, a través de miles de golpes sobre el mármol, no hay de otra. Cuando la terminó, esta escultura, Miguel Ángel ya tenía 24 años y en ese momento saltó a la fama. Julio II, el Papa, encargó a Miguel Ángel la elaboración de su tumba. Comenzó pues todo esto cuando Giuliano della Rovere, o sea Julio II, ¿sí? No era otra cosa más que un integrante de una familia influyente, así de apellido, pues, della Rovere, y se llamaba Giuliano. Julio II tenía 60 años, padeciendo algunas enfermedades, y es entonces cuando va a buscar a Miguel Ángel para que comience la elaboración de su tumba. Y bueno, la cantidad de frustraciones que va a enfrentar y que va a sufrir a lo largo de este proyecto. Ya veíamos de cómo comenzó el proyecto en 1505, de cómo iba a terminar este proyecto hasta 1545, 40 años, en los que Miguel Ángel tuvo cualquier cantidad de problemas. El primer problema fue con el propio Julio II. Le va a decir a Miguel Ángel que al Papa se le ocurre que es momento de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Obviamente Miguel Ángel se molesta muchísimo y reclama diciendo, pues yo no soy pintor, yo soy escultor, no voy a pintar eso. Y Julio II insistiendo en que debe de hacerlo. Bueno, pues ahí está uno de los ejemplos de los problemas que va a tener Miguel Ángel y uno de los proyectos que se le van a poner enfrente a Miguel Ángel y que le impide concentrarse plenamente y de forma continua en este que Miguel Ángel estimaba que iba a ser su gran proyecto. La tumba de Julio II representaba para Miguel Ángel la gran obra de su vida. Originalmente la tumba iba a tener 47 esculturas, de las cuales todas eran de mármol, excepto algunas relativas a la biografía, a la vida del propio Julio II, que iban a ser altos y bajos relieves en bronce. ¿Y en qué terminó? Pues bueno, en una tumba adosada a un muro, solamente con 7 esculturas. Aquí acompañando a Moisés, seguramente
la escultura que roba la atención de este enorme proyecto es Moisés, que como ven ustedes se ve sobredimensionado. La razón es que Moisés lo esculpió alrededor de 1506, cuando el proyecto contemplaba un monumento mucho más grande del que terminó siendo. Es decir, este Moisés tiene la dimensión y tiene la escala para el primer enorme proyecto que tenía Miguel Ángel y que a través de una serie de contratos en las que, entre otras cosas, contemplaba posponerlo, pues también contemplaba la reducción en las dimensiones, la reducción del número de esculturas que debía contener y así cualquier cantidad de tropiezos. A eso se debe que este Moisés sea tan grande. Aquí les decía, acompañando a Moisés, esas dos esculturas que tenemos, al lado izquierdo, bueno, para nosotros, ¿sí? A la izquierda de la imagen, Raquel, que representa la vida contemplativa, la fe. A nuestra derecha, Lía, que representa la vida activa, la caridad. Dos detalles más de esas esculturas que bien vale la pena, vean que son magníficas esculturas, solamente que al ver la toma abierta, pues quedan bajo la sombra de Moisés. Estas esculturas, los esclavos, el esclavo agonizante y el esclavo rebelde, iban a formar parte también de la tumba, solamente que en esta disminución de las dimensiones del monumento, al grado que tuvo que ir descontando estas piezas que originalmente iban a concurrir en el monumento, pues quedaron por allá. Una vez que terminó el proyecto en 1545, una vez que lo termina, apenas un año después, en 1546, se las regaló a un amigo suyo, de los pocos amigos que tuvo Miguel Ángel, llamado Roberto Strozzi. Este personaje, Roberto Strozzi, va a irse exiliado pues a España, era un hombre de recursos, y se llevó las esculturas, y ya estando allá, España dije, no, perdónenme, a Francia, y estando ya en Francia, entonces las regaló al que entonces era ya el rey de Francia, Francisco I. Después se van a ir estas esculturas a París, allí se van a quedar, y casi ya en el siglo XIX, finalmente las adquiere el Estado francés. La escultura de Moisés es una escultura sedente y aún así alcanza los 2,35 metros de altura. Cuando vemos Moisés de frente, como hay un juego aquí de líneas, miren, si ustedes trazan una línea que parte de un punto que fuera el hombro izquierdo de Moisés, baja en línea recta al brazo y luego casi horizontal el antebrazo para conectar en la pierna y de la rodilla derecha hasta la punta de su pie. Una línea totalmente quebrada. Algo semejante a lo que pasa con su barba. Muy abultado también resulta esa prenda que está sobre su pierna. Parece ser que Miguel Ángel esa pieza la agregó posteriormente. El resto de la pieza, como acostumbraba Miguel Ángel, es un solo bloque de mármol. Moisés lleva las tablas, eligió Miguel Ángel para esta escultura el momento en el que Moisés ya bajó del monte Sinaí, lleva las tablas consigo y entonces a su pueblo que había dejado allí esperando mientras él recibía las indicaciones contenidas allí en las tablas, y cuando regresa, pues resulta que encuentra a su pueblo adorando, ¿no?, a una enorme escultura de oro. Y Moisés obviamente se enfada porque, bueno, parece ser que su pueblo ha entendido nada de lo que él había dicho. Y por eso el rostro de Moisés, que mira al pueblo judío verdaderamente enfadado, es más, hasta se siente esa fuerza que lleva en las manos, en los brazos. Parece que el propio Miguel Ángel sintió cierta fascinación o especial aprecio por esta escultura, que dice la leyenda que cuando la concluyó, él mismo con el puño pegó en la pierna de Moisés y que le decía, bueno, ahora háblame. Miren el rostro de enfado, el dinamismo que imprime Miguel Ángel a su escultura, entre la flexión de las piernas,
la postura de los brazos, las manos que se contraponen en dirección, las ondulaciones de la barba y el ceño también fruncido, muy enojado. Como enojado estaba siempre Miguel Ángel. Tenía Miguel Ángel 67 años. Un hombre de 67 años, con la fama, con el prestigio, incluso con ese sobrenombre que se había ganado de divino que tanto le molestaba. Me llama la atención que dice: la pintura, la escultura, el trabajo y la lealtad han provocado mi ruina. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.